Buenas tardes con todas y todos. Eh, Empezamos esta sesión número 7 del taller de cine, arte, historia e investigación audiovisual. La idea es que ya de ahora en adelante vayamos presentando cómo avanzan cada uno de los trabajos de ustedes, ¿no? Y presentarlos aquí en el taller y analizarlos entre todos, ver cómo van evolucionando esos proyectos. No están conectados todavía todos los compañeros, pero bueno, ya tenemos que arrancar. Hasta que se integren el resto de compañeros, voy a pasarles igual un video de hace más o menos unos ya 20 años sobre Papá Roncón, que es parte de un programa que realizábamos que se llama Artiparte, o que se llamaba Artiparte, ¿no? Que se pasó en algunos canales de televisión. Entonces voy a pasarles este fragmento sobre Papá Roncón para que un poco veamos y analicemos el valor de la memoria, ¿no? Y que todas estas estos trabajos que estamos haciendo de rescate eh, de mucho material audiovisual o de personajes también es importante cuando ya va pasando el tiempo. Entonces veamos este trabajo y continuamos con el taller. Gracias y bienvenidos. Arte y parte. Bueno, mi nombre completo es Guillermo Ayoví Erazo. Tengo 72 años. En mi principio me dediqué primero a la guitarra y después retomé la marimba. Yo me embarqué a navegar en una concha de almeja, a rodear el mundo entero a ver si hallaba coteja. Saliendo de Rocafuerte con rumbo a Buenaventura, cargamento no llevé porque el mar estaba duro, pero embarqué 15 curas, un auto para yo andar. A Guapi entré a embarcar 100 tanques de gasolina, llevando en popa a una niña cuando salí a navegar. Porque yo soy del río Cayapa y conviví muchos años con los indios Cayapa. Y la música de ellos en su momento de descanso lo hacían con marimba. Como yo vivía al frente con un hermano, yo me pasaba a aprender un poco, que tal es así que aprendí a hablar el chapalachi, que es la lengua de ellos. Bueno, el apodo de Papá Roncón es un poco largo. Sucede que a mi papá cuando era joven, sus amigos le decían boca abajo, porque decían que él caminaba agachado. Cuando ya comenzó a llegar la familia, que somos nosotros los hijos, nos decían la gente, los boca abajitos. Tengo un amigo que todavía vive en Guayaquil, se llama Gilberto Martínez. Me dijo una vez, si tú eres boca abajo, has de roncar. Y hacía como ronca un pescado que se llama guacuco. Entonces ahí ya no fue más boca abajo, sino roncón. Bastante golpe llevé y también di un poco por ver si me sacaba el nombre porque no me gustaba. Entonces a Borbón llegaban los buques de cabotaje y quien era el encargado de la cuadrilla se llamaba Luis Perlaza, ya un señor muy mayor. Yo como era un poco activo, joven, yo le daba la mano, trabajaba más cerca a él. Ya cuando murió este señor Lucho,
ya yo quedé hecho cargo de la cuadrilla. Como a don Lucho le decían Papalucho, y yo lo sustituí a él, entonces ahí ya no fue más Roncón, sino Papá Roncón. De allí viene el Papá Roncón. Lloren las tres Pascuas, lloren cuando dos cantando están. Todas se me vuelven flor la mañana de un San Juan. Se levantó el condolirio la mañana de un San Juan a darle agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras bebe el agua el conde, aquí me siento a cantar. Los peces que están en hondo se quisieron sobreaguar. De mí se hace una sirena y de él un bello gavilán. Aquí nos desapartamos la mañana de un San Juan. Es para comenzar el acto la marimba a tocar. Bueno, una de mis primeras giras fue a Lila, al norte de París, a 800 kilómetros. Y después de esa gira regresé y me fui con Carmen González, invitado por la UNESCO, a París. De París pasamos a Berlín, me fui a los Estados Unidos, a Los Ángeles. De Los Ángeles pasamos 6 días en California. Estuvimos también en Chico, en Sacramento. Ahí me fui a Alemania, a la Expo 2000. Fui invitado por Keibo, un japonés, a Tokio a tocar la marimba. Y de allí pasamos Corea. Y de Tokio tuvimos otra gira a una ciudad muy bonita que se llama Fujino, a 800 kilómetros de Tokio. Y ahora últimamente hubo un programa en Venezuela, en Santana de Coro, y también fui invitado por la Isadora. De eso para acá no he tenido más recorrido, estoy descansando este tiempo. Desde Cristóbal Colón puse rumbo a la Europa, con una tripulación como de 100.000 en popa, navegando noche y día en una concha de almeja. 40.000 pailibotes, llenos de arroz y lenteja, todos los pegué a la reja y puse rumbo a la Europa. Y apegué a Constantinopla a ver si hallaba coteja. Una aventura que me jugué fue esa. Y admirable sacramento de tu cielo, dulce prenda, tu cielo sería alabado en el cielo y en la tierra. Esos son alabados, eso se le canta a los muertos, lo que ahora ya está desapareciendo. Entonces queremos retomar eso, que no se pierda. Y a eso le vamos a poner la música así como está el canto. Yo puedo hacerlo. Bien, como les decía, es un trabajo sobre Papá Roncón que lo hice más o menos hace unos 20 años, será ya de ese trabajo. Acá lo importante es para que ustedes vean el valor de la memoria, ¿no? Y de rescatar todos estos trabajos. Sobre Papá Roncón han hecho algunos documentales, ¿no? Que están ahí. Nosotros, como les comentaba, hicimos como un reportaje dentro de un programa que se llamaba Arte y Parte, que se transmitía en algunos canales de televisión, en Telerama, en TC Televisión, en Ecuavisa Internacional, ¿no? Y que ahora que estamos digitalizando todo este material, lo estamos también subiendo al YouTube, ¿no? Y a las redes para poder compartir. Bien, quisiera, como les comentaba al inicio, que empecemos viendo los proyectos de ustedes y analizándolo acá ya dentro del taller, ¿no? Cómo han ido avanzando cada uno de sus proyectos. Entonces, ¿quién quiere empezar comentándonos qué tienen avanzado de sus proyectos?
¿Quién quiere iniciar? ¿Alguien? No creo que no hayan avanzado nada de la última reunión que tuvimos. Vamos con Franz, por favor. Hola, bueno, no es que haya avanzado ningún proyecto, pero en los últimos días que estaba viendo tu tarea y a dónde ha ido el curso de este taller, es lo que se necesita es tener ecos en otros lados, replicar lo que está haciendo la Cinemateca o tratar de que la Cinemateca llegue a otros públicos, generar nuevos públicos. Y también hablando sobre esto de la tecnología, mira, TikTok es el canal más grande que existe en este momento. O sea, no te puedes ir contra eso. Eso es lo que existe. En TikTok encuentras canales muy, muy bacanes. Entonces, no sé, en esto de proyecto, pensando en proyectos, bueno, sigo ofreciéndome para cualquier cosa de post, pero pensando en estos proyectos, tal vez alguien que lo pueda realizar, yo lamentablemente no estoy en el país, pero alguien que pueda realizar es de este tipo de TikToks, de 1 minuto, tratando de escoger como, no sé, lo de Papá Roncón, un breve resumen y esto lo encuentras en la Cinemateca. Y tal vez ese es en lo que estaba pensando como proyecto, ¿no? O sea, yo puedo apoyar en lo que está en mis recursos, pero si a alguien le gusta sumarse, creo que es la mejor manera de empezar a difundir y de empezar a que creo que la difusión es lo más difícil de todo, ¿no? O sea, realizarlo, sí, tienes el sueño, puedes conseguir el billete para realizarlo, pero de ahí exponerlo, creo que esa es la parte más difícil. Y entonces aprovechar este tipo de tecnología. Solo eso. Gracias, Franz. Sí, tenemos un área de comunicación en la Cinemateca que supuestamente se tiene que encargar de eso, pero realmente sí, no damos abasto con todas las tareas que hay que hacer. Entonces, de pronto sí puede ser interesante que alguien quiera eso, ¿no? Asumir también la parte de difusión y de creación de públicos. El grupo de los días lunes hay, que son más de provincias, se ha estado trabajando eso en el proyecto de creación de públicos y de creación de cineclubs. Ustedes van a ver en la tarea que les mando mañana algunos datos que ayudan justamente para lo de la creación de públicos. Pero sí, creo que tienes razón que ahora hay que atacar más lo de redes sociales, ¿no? Inclusive nosotros sí tenemos hechos ya, inclusive, digamos, trabajos así cortos de estos, ya les voy a enseñar más adelante, uno de Ulises Estrella, que es justamente como para esos formatos, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es solo falta de tiempo, sino a veces de personal, de gente que quiera apoyarnos en esta labor de difusión. Gracias, Franz. ¿Alguien más que quisiera comentarnos su proyecto, cómo han ido avanzando, o sus ideas? No, como siempre les digo, no tengan temor a presentar. Uno aprende más de los errores que de los aciertos. Y estos espacios son buenos justamente para discutir los proyectos. Vamos, por favor, con Nati. Le escuchamos. Buenas noches. Mi proyecto justamente trataba de como revisar qué tanto material hay sobre mi parroquia, que es Huapán, al sur del país, en la Cinemateca. Y ya justamente haciendo esa investigación es tal cual yo pensaba que el material que iba a existir iba a ser relacionado a la cementera que existe ahí. Entonces existe un solo video que se trata de la cementera. Ya tengo el código para enviarle para tener acceso a ese material. Y justo relacionado con lo que mi compañero decía, lo que yo estaba como intentando planificar es precisamente hacer una especie de video como promocional de cómo está la memoria audiovisual de mi parroquia para animarle a la gente a compartir, como a enviar los... Yo estoy muy interesada, no sé por qué, en los archivos de VHS
quisiera como recolectar lo que la gente de mi parroquia me permita para digitalizarlos en la Cinemateca. Entonces pensaba pedir el video que hay, el único video que hay sobre Guapán, y hacer en TikTok o en video mediante los canales de difusión de la parroquia, em, como un video animando a la gente a prestar esos archivos para digitalizarlos y devolverlos a sus dueños, obviamente, con la intención de que haya un poco más, porque si hay este chance de tener la memoria audiovisual guardada, entonces no veo por qué los lugares alejados de la capital o las parroquias se tengan que quedar de lado. Bien, gracias Nancy. Sí, mándeme el código para ayudarle con eso. Tengo que ver si está digitalizado ese material o si no para digitalizarlo. Y le comento otra experiencia de otro de los grupos que, por ejemplo, igual ellos están haciendo un video recuperando todo el material fotográfico de Sayausí. Y es increíble cómo funciona el centralismo en todos los sectores, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, han encontrado un libro de fotografía que es la fotografía sobre Cuenca, ¿no? Que justamente se centra solo en los fotógrafos alrededor de Cuenca. Y fotografías, como se dice, de la periferia o de lo rural, no hay casi nada. Entonces, es interesante cómo a través de esto, o sea, no solo revisar el material audiovisual que puede haber sobre Huapán, sino que de pronto pensar un poco más allá de eso, ¿no? De cómo muchas veces las parroquias pequeñas o los cantones pequeños, que igual tienen una memoria. ¿Y por qué? Porque ahí vive gente, igual hay fotógrafos, gente que ha hecho un registro, no, no se valora. Entonces, como no se valora, no hay memoria. Es un poco como los libros de historia. Nosotros estudiamos o aprendemos la historia del país a partir de las crónicas del padre Velasco, ¿no? Que fue el único que escribió en esa época, el padre Juan de Velasco. Entonces, a través de los escritos de de Velasco es que entendemos cómo ha evolucionado, cómo ha sido nuestra historia. Siempre un poco la historia se cuenta desde los vencedores, ¿no? O siempre se cuenta desde el poder o desde el centralismo. Entonces, tratemos de, en estos trabajos, en estas investigaciones que hagan ustedes, y ir un poco más allá. O sea, es importante esto de rescatar el material, pero también esto, ¿no? De cuestionarnos cómo un poco solo desde el centralismo, igual pasa con el arte, ¿no? Se estudia el arte desde una mirada eurocentrista. Si ustedes ven los manuales o enciclopedias sobre arte de la parte latinoamericana, hay una sección muy pequeña y del Ecuador ni se diga. Entonces, siempre hay esto, ¿no? Igual pasa en nuestro país, en donde se desarrollan más las cosas, son Quito, Guayaquil, Cuenca. Y a veces las parroquias, los cantones quedan aislados, pero es importante justo lo que está haciendo usted, rescatando la memoria de un sector, ¿no? Y valorando esto. Entonces, en lo que se le pueda ayudar, bienvenida. ¿Alguien más, antes de pasar con Loreto, quisiera comentar el trabajo este de Nancy? ¿Alguna sugerencia, algún aporte? ¿No? Bueno, entonces, a ver, ya. Entonces, por favor, vamos con Loreto, por favor. Le escuchamos. Buenas noches. Sí, creo que yo más bien estoy como en varios sentidos, como concordando con Nancy en el ámbito de que hay que recolectar lo que hayan grabado las personas, porque por ejemplo en mi proyecto tampoco es que haya tanta evidencia audiovisual anterior a lo que existe
a partir de la época más o menos desde el 2001 que me han indicado, porque recién ahí se empieza a notar lo que es toda la parroquia con este proyecto extractivista. Pero bueno, mi proyecto sobre el neoliberalismo extractivista dentro de la parroquia de la Merced de Buenos Aires, y pues estos días he estado, bueno, porque no tengo cámara, he estado grabando de celulares y de cámaras ajenas lo que es todas las asambleas de las comunidades, todas las asambleas y las reuniones que han tenido los compañeros. Y la otra semana más bien quería ver si es que alguien me ayudaba o alguien quisiera ser parte, porque el día 11, 12, 13 y 14 de junio son las fiestas en la Merced de Buenos Aires, y quería ver si es que alguien me ayuda a grabar ese ámbito social, ese ámbito cultural para tener un poco más presente. Y también grabar unas pequeñas entrevistas a personas mayores de edad para tener un poco del contexto de la parroquia. De ahí, no sé cómo podría eh, adquirir una cámara, o si saben quién me puede prestar o quién me puede ayudar en ese aspecto, y cómo poder hacer o firmar una hoja de compromiso o algo para saber que la comunidad está de acuerdo en difundir todo lo que ellos han hecho y todo lo que ellos son, ¿no? Por ejemplo, en las asambleas, yo sé que una persona no quiere que se vea su cara, por ejemplo, pero las demás sí estarían como de acuerdo, porque esa persona es extranjera, a pesar que esté dentro de la lucha anti-extractivista, pero de ahí las demás personas me parece que son más abiertas en ese sentido. Entonces, eso quería saber qué me dan de opinión. Ya, Loreto, mire, una cosa importante. Y yo sé que en trabajos como estos que usted está desarrollando, hay que un poco hacer los registros que más se pueda, digamos, en ese momento. Pero igual un poco lo que les he comentado a todos, es importante escribir los proyectos. O sea, inclusive todo lo que usted está recopilando, todo el material que tenga de archivo, es importante que lo comience a trasladar a papel, o sea, hacerse un listado y hacerse una estructura de guión. Eso es importantísimo. O sea, antes digamos, de dar un siguiente paso, de comenzar a grabar más cosas, hay cosas como esto que dice de las asambleas. Sí, eso hay que registrarlo inmediatamente. Pero mi recomendación, y no solo para ustedes, sino para todos que están enfocados en hacer un proyecto documental, es primero escribirlo. El papel aguanta todo. O sea, yo sé que hay cosas que por la inmediatez hay que seguirlas registrando, hay que seguirlas grabando, pero ese material hay que organizarlo, hay que en algún momento editarlo. Entonces, es importante que todo este registro que usted está haciendo, todo esto, le demos una organicidad, un cuerpo, y ese es el guión. Entonces, yo lo que le recomendaría empezar en este momento con todo el material, con toda la investigación, es a estructurar un guión de documental de lo que usted quiere realizar. Eso sería lo primero que tendría que hacer. O sea, comenzar a organizar el material que tiene y escribirlo en un guión, en una estructura. Yo les voy a mandar ya para la próxima clase un poco cómo debería ser esa estructura de un documental, ¿no? Hacer una escaleta por lo menos para poder trabajar. Pero sí, es importante en esos trabajos porque además uno después se llena de tanto material que no tiene ni pies ni cabezas. Entonces, lo primero es identificar el material que se tiene, organizarlo y hacer eso, un guión, una escaleta con ese material. Esa sería mi primera recomendación. Lo ¿Ya? segundo, lo del equipo.
yo creo que habría que ver qué compañeros están cerca para poder organizar. ¿Qué núcleo del más cercano para usted de la Casa de la Cultura? El del Pichincha, el de la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, sí. Ya. Ya, bueno, porque se podría organizar con ellos o con la matriz también que pueda ir un equipo de apoyo, ¿no? O sea, ir un camarógrafo y un asistente, ¿no? Pero habría que eso, planificar el proyecto, hacer toda la documentación, el pedido del equipo para poder apoyar. Lo otro que decía los documentos que son importantes, o sea, todas las entrevistas, todo lo que uno haga, sí tiene que tener un papel en donde la persona autorice la utilización de su imagen y de su audio para el documental. Esto es fundamental. Háganme en acuerdo, yo les voy a pasar esos documentos para la próxima clase, ¿no? En donde la gente sí tiene que firmar por escrito la autorización de utilización de su imagen. Eso es fundamental. No solo por cualquier problema legal, sino que muchas veces de pronto el documental tiene éxito y la gente diga, ah, no, pues es que a mí solo me grabaron, no me dijeron para qué era ni nada. Entonces siempre hay que curarse en sano. Es bueno que tengamos por escrito todas estas autorizaciones para que tranquilidad de ustedes y también que puedan seguir trabajando en el material, ¿no? Entonces, esas serían, ya le digo, mis recomendaciones. Y lo del equipo, veríamos eso con los compañeros, ver quién le puede ayudar. Igual compañeros de aquí dijeron que podían apoyar, entonces nos podríamos organizar. Eh, ¿Alguien que quisiera comentar el proyecto de Loreto, de cómo avanza? ¿Algún comentario, alguna pregunta que los compañeros quisieran hacer? Como les decía la otra vez, es importante la participación, o sea, el criterio, ¿no? Dos, tres cabezas piensan mejor. Y este es el espacio en donde podemos discutir justamente todos estos proyectos, ¿no? Y aportar cada uno. Hay personas que de pronto no tienen todavía un proyecto, pero como el caso de Franz que dice, bueno, yo no estoy en el país, pero puede apoyar con la post, ¿no? Ahora es más fácil ese tipo de cosas con el material en digital. Bien, ¿alguna otra pregunta? Loreto, entonces, ¿le queda claro? O Mm, sea, lo primero yo creo que es escribir el proyecto, escribir el ya. guión y organizar, porque de pronto se va a llenar de mucho material y después no va a tener pies ni cabeza. Entonces, organice primero el material que tiene, organícese usted cómo quiere estructurar este trabajo y así podemos desarrollar. Y el guión es diferente al plan de rodaje que nos envió, ¿verdad? Claro, claro. ¿No? Ya. Entonces, mañana mismo les mando esa estructura de guión para que ustedes puedan organizarse, ¿no? Uno es el Ya, plan de sí, muchas rodaje, que gracias. es un poco definir qué escenas voy a filmar primero, más que nada depende eso de la producción, ¿no? De la logística para no trasladarse tanto, ¿no? Entonces, así es como organizamos un plan de rodaje. Bien, ¿alguien que quisiera comentar algo de Loreto? ¿No? Loreto, ¿alguna pregunta más sobre su proyecto? Sí, una última pregunta. Tal Claro. vez si es que son asambleas, tendría que ser el escrito de confirmación de que se muestre su audio o su cara de todos los miembros, porque eran bastantes personas, por ejemplo, o solo de la persona que estaba hablando en ese momento, o tan solo sería del presidente de la comunidad, o cómo sería. Bueno, depende de las personas que usted haya grabado y que intervengan en su documental. Yo lo que le Mm. aconsejaría es que, por ejemplo, si hay una asamblea, usted hable con el presidente, con los organizadores y les explique el trabajo que usted está haciendo.
¿no? Y un poco pedirles primero a ellos autorización para eso, para grabar, para continuar su trabajo. Y dependiendo de eso, de las personas que salgan, sí tendría que tener esa autorización por escrito, ¿no? De Ya, las perfecto. personas que salgan en su documental. Y de pronto, si es que es una asamblea en donde se ve el grupo, tener una autorización por escrito de la persona o de la organización que convocó a la asamblea. Mm, ya, perfecto, ya entendí. Muchas gracias. Bien. Listo, Loreto, gracias. ¿Alguien más que quisiera Perfecto. presentarnos el avance de su proyecto? ¿Quién, quién se anima a presentar? Vamos con Ariana, por favor. Hola, ¿sí se escucha bien? Está un poco bajo su audio. Ahí la escuchamos, a ver. Ya, bueno, yo en la anterior clase no alcancé a presentar mi proyecto porque estaba con mala conexión del internet, Ya, pero como que mi trabajo se basaría en hacer una investigación sobre los casos de, bueno, el incremento de casos que se ha dado de desaparecidos en el Ecuador. Entonces, lo que tengo avanzado del proyecto es como que las cifras que se han dado en aumento más o menos desde 2014 hasta el 2024. En la búsqueda de archivos no he encontrado mucho que vaya atrás de esa fecha y sí he encontrado algunos casos. Quería también como que hacer una separación entre los casos que tuvieron una solución y los que siguen abiertos o los que ya literalmente como que olvidaron, por así decirlo. Entonces, lo que planificaba hacer después de tener como que esa recopilación de datos, porque aún sigue como que un chance en proceso, era como que hacer un pequeño video creado con inteligencia artificial. Eso. ya, pero ¿cómo piensa hacerlo este video? O sea, ¿cómo es más o menos la estructura que usted ha pensado realizar? ¿Y por qué también Eh, con inteligencia artificial? ya, le tenía como base a un video que le habían hecho en el 2014, creo 2015, en el que le hacían como que entrevistas a varias personas, bueno, a varias familias que habían pasado por esa situación. Entonces, ajá, quería como que coger la mayoría de datos como que de cifras y de casos. Y la mayoría, o sea, como pensaba hacer el video, es primero la inteligencia artificial para no entrar como que en solo una cara o una sola familia que pueda representar como que ese dolor o esa pérdida que pasan diferentes personas. Entonces, aún como que sigo una estructura del guión, pero como que pensaba poner un personaje como que principal que vaya contando, eso sí, como que aumentarle un chance más de voces en la parte de atrás, que vaya contando con esa historia, para que, ajá, también como que las personas que hayan pasado por esa situación puedan asimilar como que, ah, eso también más o menos me pasó a mí, algo así. Mm. Bueno, el número de víctimas de desaparecidos realmente es muy alto en el Ecuador, ¿no? Son cifras Sí, alarmantes, sí, son cifras muy altas. Ajá. ¿no? Es un tema alarmante que realmente eh, yo creo que sí hace falta como profundizar más de estos temas, porque sí, yo he visto también algunos documentales y como que se quedan solo en la periferia, en la superficie, o sea, en el sentido de decir, bueno, hay tantos desaparecidos, pero como que hace falta un trabajo que profundice un poco más, o sea, ¿por qué tanto desaparecido? O sea, ¿cuáles son las causas de, de que desaparezca tanta gente, ¿no? O sea, hay varias teorías. Y unas son el tráfico de personas, el tráfico de órganos, ¿no? Entonces hay varias teorías de por qué desaparece tanta gente y generalmente es gente pobre que creen eso, que nadie les va a reclamar o nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces sí sería interesante que pueda profundizar
ya que va a trabajar con esto, profundizar un poco más en esos temas, ¿no? En esas problemáticas y un poco no quedarse solo en esto, ¿no? Que he visto en muchos trabajos que es muy superficial como se aborda el tema de los desaparecidos, ¿no? Hay, hay, Claro, sí. hay el caso de este chico que era parte de comunicación de la Universidad Central, ¿no? Que desapareció ya hace 10 años y la lucha de la madre ha hecho que varias gente ha hecho varios documentales sobre ese caso, ¿no? Pero lo que digo es que realmente las cifras son altas, son alarmantes y sí, no hay ninguna respuesta del Estado, ¿no? Frente a esa problemática. Como sí, la mayoría de personas es clase media o clase baja, pobre, ¿no? Como que no hay mucho interés de las autoridades ni preocupación. Entonces, sí, parece un buen tema, pero sí creo que debería eso, profundizar un poco más, ¿no? De pronto, revisar también material bibliográfico que haya sobre eso, ¿no? De pronto hay gente que ha investigado, que ha profundizado ese tema y que sería importante como ver esos puntos de vista, ¿no? De gente que un poco nos pueda dar mayores luces sobre esa problemática. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría, que profundice un poco más en el tema, ¿no? Revisar bibliografía, que seguro hay bastante sobre el tema, ¿no? Y eso, tratar de acceder a esas personas, de entrevistar a esas personas, ¿no? Y igual, me parece chévere que pueda trabajar con inteligencia artificial este tema, pero eso digo profundizando un poco más, ¿no? Sobre esta problemática. Ya, muchas gracias. Bien, ¿alguien que quisiera aportar algo, que quisiera comentar algo sobre el trabajo de Ariana? Ya han venido poco participativos. Los que... Yo podría Sí, decir algo. ya, sí, le escuchamos, Loreto, por favor. No sé si tal vez conozca al, al organismo de INRED, Derechos Humanos. Ellos hacen todo ese tipo de investigaciones de desaparecidos también, con ASPADEC. Entonces, no sé si tienes contactos ahí o yo te pueda ayudar para que converses. Es un tema muy interesante, igual, aparte de su interés. Le tenía como de que me pareció como que fue información con lo que tú dices, pero con la otra no. Si me podrías mandar la info, estaría cool. Ya, sí, ya te paso por internet. Dale, gracias. Bien, gracias, Loreto. ¿Alguien más que quisiera eso comentar, aportar algo? No. Bueno, mientras se Yo, maestro, buenas tardes. Soy Carlos. sí, Carlos, te escuchamos, por favor. Buenas noches. Estaba con problemas del audio. Bien, sí, te escuchamos, Carlos. Sí, creo que se desconectó otra vez tu sonido. Bueno, mientras Carlos puede solucionar, les quiero proyectar esto que decía, un trabajo de 1 minuto sobre Ulises Estrella, ¿no? Que bueno, el documental dura como 27 minutos, pero sí pensábamos en esta idea de Fran, porque sí pensamos que tiene que difundirse en el resto de redes sociales. Entonces quiero presentarles este minuto que hicimos en base al documental que hay sobre Ulises Estrella, ¿no? Para que lo revisemos y después seguimos comentando los trabajos de ustedes.
la Cinemateca mantiene su taller de cinearte infantil, trabaja permanentemente en este local con los niños, en este caso de edad muy temprana, de 2 a 4 años, de los jardines de infantes, y no descuida tampoco la educación, la formación, la participación creativa de los adolescentes, de los hombres en general interesados por la cultura y de la tercera edad por intermedio de un vínculo con el Seguro Social. Además, la Cinemateca favorece la participación activa del público en un concepto que ya no es solo de Cinemateca, sino que es un concepto global de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en cumplimiento de la Ley de Cultura y del Estatuto Orgánico de la institución. Bien, ese era el trabajo sobre Ulises Estrella que les quería compartir y que un poco es eso, ¿no? Que también trabajar estos pequeños fragmentos, estos mini pastillas, ¿no? Que pueden difundirse en las redes sociales. Bien, no sé si Carlos ya solucionó su problema, ¿no? Creo que salió. Bueno, ya se ha de conectar. Bien, ¿alguien más que quisiera presentar su trabajo, el avance de su proyecto? No sé si, Carlos, ya lograste solucionar el Sí, sí, justo problema. ahorita. Sí, sí, Bueno, ya te escuchamos. sí, gracias. Bueno, estaba comentándoles que una de las cosas que tú me mandaste a hacer la semana pasada era como a delimitar un poco el contexto y también el tema que se va a abordar. En esta semana fue como ir conversando con las personas, gracias a las amistades, por ahí encontramos una persona que justamente está en la disyuntiva de si migrar o no migrar. O sea, recuerda que lo que yo quería un poco documentar era cómo esas personas o qué factores inciden para que las personas decidan migrar. Sí, sabemos que según la teoría que la emergencia económica, es la seguridad, pero ahí hay algunos detonantes que permiten que las personas decidan tomar porque es un camino, al fin de cuentas es un punto de giro sobre su vida realmente, si lo quieres ver desde ahí. Pero si lo vemos ya más desde el documental, están presentes imaginarios, están presentes estereotipos, están presentes violencias desde el neoliberalismo, como me decían, como exponía alguien la semana pasada. Entonces, justamente en ese punto, esta semana encontramos a alguien que sus papás, su mamá está en Estados Unidos. Hace un mes su hermano y su cuñada migraron a Estados Unidos. También con ellos imagino que podríamos conversar. Y básicamente con esta persona que nos quiere, que le hemos venido como diciendo si le podemos entrevistar, si podemos recoger su historia de vida, si podemos un poco ir argumentando sobre cuáles serían los condicionantes para que ella decida migrar o no, porque justamente está en esa disyuntiva. Si bien es cierto, ahorita tiene un empleo, pero el dinero que ella accede a ese empleo no le alcanza, entonces ahí hay algunos otros condicionantes. Y eso toda vez que es necesario historizar. ¿A qué me refiero con historizar? Una de las cosas que hemos tenido en todos estos movimientos migratorios es que muchas veces, muy pocas veces hemos contado las texturas y un poco las porosidades que se dan en estos movimientos, en estas decisiones de migrar o de irse, ¿no? Y ahorita que estamos en esta segunda, en esta tercera ola migratoria, hoy diría yo la cuarta, sería chévere contar esa historia. La persona es de clase media baja, pero además de eso también tiene otro, claro, su círculo familiar también ha migrado
y también tienen familiares que se encuentran en esa misma disyuntiva. Entonces, por ahí tendríamos como esa posibilidad. ¿Y por qué cuento esto? Porque una de las cosas que podríamos aportar como sugerencia al tema de nuestra compañera que acaba de exponer último, es que tal vez sería interesante que la forma de delimitar el tema sería centrarse en una persona que ya haya, que bueno, que ya lleve más de 40, 50 años, porque si hay personas que llevan más de 30, 40 años que están ahí en la lucha, que han sido generaciones de generaciones que han estado con carteles, con pancartas, con movilizaciones, tratando de luchar por encontrar a los restos de sus familiares. Tal vez sería interesante delimitar hacia esas personas, pero también sugerir que en el chat del consejo, incluso la próxima semana puedo mandar por chat al chat del grupo, o incluso mañana, hay un manual que hicimos en el Consejo de Comunicación sobre revictimización, sobre cómo los medios de comunicación sin darse cuenta revictimizan en casos de violencia o en este caso en casos de desaparecidos. Las personas desaparecidas, realmente las víctimas son sus familiares, porque ellos no cierran el círculo nunca. O sea, incluso hay personas que han fallecido sin cerrar el círculo de ver a su familiar, a ver los restos de su familiar. Es decir, el círculo se cerraría cuando vería los restos de su familiar ya enterrados. Entonces, esa es una forma también de entender que el tema de tratar con las personas desaparecidas sí necesita ciertas como pinzas o ciertas precauciones al momento de abordar. Yo me comprometo a mandar mañana ese documento que está publicado en PDF, pero que los puedo enviar por el chat para que lo tomen en cuenta, para que incluso las entrevistas no sean muy ah, sensacionalistas o no caigan en lugares comunes, porque es muy sensible el tema. Igual que también me tocó a mí revisar ese tema con el caso de la migración, ¿no? Y también abierto otras ventanas, por ejemplo, la ventana de cómo la sociedad excluye a estas personas, pero estas personas para poderlas sobrevivir han adoptado otros símbolos y esos símbolos pues no necesariamente son de nuestra identidad. Y atando cabos, claro, eso es un efecto del mestizaje, ¿no? Y al fin de cuentas es, claro, vamos a redundar sobre el hecho del proceso histórico de colonización, pero de alguna forma es una herencia que no la terminamos de abordar. Entonces esas preguntas, perdón, esas preguntas están alrededor de este tema que quiero abordar. Y si bien es cierto, centrarme básicamente en esos momentos, en esos imaginarios, en esas referencias, en esas razones, en esos motivos que configuran o que permiten o que fundamentan la migración. Eso, maestro. Gracias, Tocayo. Súper interesante porque además, o sea, el fenómeno este de la migración y básicamente sí es económico, ¿no? La gente no sobrevive, o sea, vive con las justas, entonces hay muchos motivos, como tú dices, para lo de la migración, ¿no? Y es increíble que en muchas familias también es causa de separación, ¿no? Muchas veces estos efectos de la migración, ¿no? Que dicen, no, vamos a mejorar como familia, pero muchas veces esas separaciones ya tienen otro tipo de consecuencias también, ¿no? Eh, Algo que te iba a recomendar, no sé si viste el trabajo de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, Problemas Personales, que Creo ellos que no lo he visto, pero puedo hablar con Manolo que me colite. O si lo tiene, mejor podríamos verlo. sí, sí, tienes que verlo. Voy a ver si está en la Cinemateca o en algún link y ya te paso, o les paso igual a todos. Porque es interesante el trabajo que ellos hicieron ya con los migrantes del feriado bancario, pero después de que estaban ya unos 4 o 5 años allá en España. No, creo que ese trabajo es del 2003, 2004, ¿no? Se llama Problemas Personales y es bien interesante sobre el tema este de la migración. O sea, y eso también, ¿no? Les recomendaría a todos que en cada uno de los temas que están abordando, que vean material que se haya hecho al respecto.
¿no? Es importante que contemos con estas fuentes de información bibliográficas, cinematográficas, en video, documentales. O sea, todo, mientras más nos documentemos sobre la problemática que queremos abordar, va a ser mucho mejor. Entonces, es una recomendación para todos, buscar mucho material de apoyo para su investigación, para su proyecto, para su documental, no, el trabajo que quieran hacer. Es importante eso, documentarse, tener muchas referencias de trabajos anteriores que se hayan hecho, ¿no? Por ejemplo, en el tema este de los desaparecidos es fundamental ver el trabajo de Con mi corazón en Yambo, ¿no? De Fernanda Restrepo y otros más que hay. Hay bastante material sobre el tema de desaparecidos que se han hecho, ¿no? Como digo, pero no he visto, tampoco es que yo sea un especialista en esto, pero digo, no he visto que se aborden los orígenes de por qué desaparece tanta gente, ¿no? Bueno, además de las causas de muchas veces gente, el femicidio, ¿no? Gente que se separaron y por venganza mata o elimina a a sus parejas, pero hay otras causas, ¿no? También en algún momento leí que habían como escuadrones de la muerte, ¿no? Que salían en la noche a desaparecer gente. ¿No? Entonces, son varios los orígenes, no se puede definir uno solo, pero sí sería interesante que en ese caso también eso, profundizar un poco más los por qué de esto, ¿no? Y como decía Carlos, no solo quedarse en revictimizar ese problema, que muchas veces, sí, los medios de comunicación lo han hecho, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, por ejemplo, esta discusión que se da en el grupo, porque eso hace que los trabajos sí tengan una cierta madurez y profundidad, ¿no? Que es como se los debe abordar. Volviendo a lo tuyo, Tocayo, creo que eso es importante, que se revise cosas que se hayan hecho, ¿no? Sobre el tema de la migración, ¿no? El otro que también, bueno, que es ficción, pero que lo aborda es el de Víctor Arregui, ¿no? Fuera de juego, ¿no? El tema este que justo fue alrededor de lo de la migración, ¿no? Pero si puedo, o te voy a chequear ahí, o tú mismo puedes entrar al archivo de la Cinemateca y poner, ponte películas o documentales que aborden el tema de la migración y ahí te va a salir una lista de pronto de todos los trabajos que hay. Bien, Listo. Gracias, Carlito. alguna otra pregunta, sugerencia? Fran no es Prometeo Deportado, sí, cierto. También que aborda el tema de la migración. Entonces, si tienes como varios referentes ahí que podrías, o varios eh, películas, videos que podrías revisar. Y igual, lo que siempre les digo, también escriban sus proyectos, ¿verdad? Yo sé que somos medios reacios, pero el papel aguanta todo. Antes, muchas veces es ya un defecto de la gente que trabaja en video, en cine, que sale a filmar, documenta un montón de cosas y no trabaja la parte literaria, la parte esa de escritura, de estructura, narrativa. Entonces, yo siempre les recomiendo, escriban, el papel aguanta todo. Inclusive, eh, más adelante les daré una de las clases, es hasta la edición hay que escribirla y hay un método para organizar la edición por escenas, por secuencias que es bien interesante, ¿no? Editar primero en el papel y después ya pasar al computador a organizar el trabajo. Entonces, mi recomendación es que escriban. El cine, como decía Almodóvar, también se lee, pero también se escribe. Hay que escribir las ideas, hay que escribir los proyectos,
porque ustedes van a ver que lo van a organizar de mejor manera. Bien, ¿alguien más que quisiera comentarnos, presentar su proyecto? Bien, antes de que pasen, cierto, por favor, prendan un momentito sus cámaras para hacer el registro de asistencia, por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer el registro. Por favor, si pueden prender sus cámaras para hacer el registro. No apaguen un ratito, por favor. Ay, falta alguien, esperen. Alguien que salió se está conectando. No apaguen todavía. Sí. Mary, por favor, ya se conectó. ¿Puede prender su cámara porque estamos haciendo el registro de asistencia? Por favor, si puede prender su cámara. Un momentito solo para hacer el registro. Ya, denme un segundo, no apaguen las cámaras, por favor. Ya. Listo, gracias. Bien, ¿quién quiere continuar exponiendo su proyecto? ¿Quién ha avanzado algo más, por favor? ¿Quién quiere exponernos sus avances? ¿Alguien más que quiera comentarnos? Bueno, mientras se animan, les voy a pasar el otro video que tenía preparado, que igual es corto, y recomendarles que no solo es importante hacer el documental, es importante también hacer la promoción, ¿no? La promoción del trabajo, ¿no? Alguna vez que estuve en algún seminario con el Freddy Eller sobre la televisión, él decía, muchas veces no es tanto el programa, se dice, sí, es importante el programa, pero lo que engancha a la gente es el avance, el tráiler que haga sobre el programa, dice, eso es importantísimo. Y sí, nos olvidamos, la gente que hace cine, video, muchas veces nos olvidamos ese material que es importante, la promoción. Y el documental también tiene que tener promoción del trabajo. Entonces, lo que les quiero enseñar, hace un par de años falleció un gran amigo, Santiago Carcelén, cineasta, videasta, ¿no? Que realmente tenía muchos proyectos en carpeta, pero que así es la parca, cuando nos toca, nos toca. Y yo le hice un documental sobre su trabajo, sobre su trayectoria, porque habíamos conversado que le iba a hacer ese trabajo en vida, pero ya les digo, lamentablemente falleció antes de tiempo. Y lo que les quiero enseñar es el promocional que hice el documental. Igual el documental está subido al YouTube, ahí al canal lo pueden revisar, de Santiago Carcelén. Entonces, lo que les quiero enseñar es este promo del documental para que también vayan pensando en sus trabajos, en cómo lo van a promocionar. Es importante también esta parte, ¿no? De promocionar los trabajos. Entonces, veámoslo y seguimos comentando, por favor. Era peculiar en su forma de ser, ¿no? El Santiago también era un gran lector. Y nos sorprendió con poemas. Espontáneo, incapaz de hacer daño a nadie. Fue un hombre multifacético. Santiago sabía pedir las cosas con valentía. Bueno, era resuelto. Un hombre comprometido con las imágenes.
era un personaje latinoamericano. Y un ser humano muy completo, el Santiago Carceller. Fue a Chile a ayudar a construir el mundo nuevo. A nadie negó su sonrisa. Bien, este era el trabajo que les quería presentar, que es el promo, el documental sobre Santiago Carcelén, un gran cineasta que ha hecho muchos trabajos y es increíble, ¿no? Como cuando eso te sorprende en la muerte, muchos de los trabajos que él había hecho ni siquiera los tenía él, la familia tampoco tenía como la recopilación de todos sus trabajos. Es más, hay uno que no lo, hasta ahora lo andamos buscando, que fue el primer trabajo que él hizo, que se llama La casa de Bernarda Alba, ¿no? Y nadie, ni en la Cinemateca tenemos ese trabajo, ¿no? Es increíble, a veces los artistas en general, los cineastas, es un despelote, nadie tiene recopilado todo su material, ¿no? Por eso también es que muchas veces pedimos a los cineastas que dejen en la Cinemateca copias de sus trabajos, ¿no? Porque de una u otra manera ahí se está organizando, sistematizando el trabajo de todas las personas. Bien, con este paréntesis, ¿quién más quiere presentar su proyecto, comentarnos? ¿Quién más se anima a contarnos sobre su proyecto, sobre sus avances? No creo que no hayan avanzado nada en una semana. Vamos con Erika, por favor. Buenas noches. Bueno, sí, la verdad es que como nosotros con mi compañera estábamos pensando en lo del documental del conservatorio, basándonos en la música. Bueno, yo lo que he logrado hasta el momento es más que nada solo conversar con las personas que van a ser las entrevistadas. Igualmente con algunos estudiantes que van a ayudar en algunas tomas que van a tocar para que pueda también verse la parte de ellos, ¿no? Y de ahí, bueno, jamás desde eso, un poco escogiendo música, porque como va a ser una especie de historia del conservatorio, entonces me pareció interesante utilizar música se me fue la palabra, de compositores que pertenecieron al conservatorio. Entonces, eso sería lo que hasta el momento se ha estado realizando. Ya, igual, trate de escribir su proyecto, trate de eso de avanzar, de hacer un guión. No sé si conoce el trabajo bueno, creo que alguien hizo un documental sobre Gerardo Guevara. No sé si lo ha visto, Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces eso le puede ayudar. Igual esos referentes. No sé si alguien más haya hecho algún otro trabajo. Entonces siempre también buscar, ¿no? Buscar todos los referentes, Claro. toda la información que pueda ayudarle en este trabajo. Sí, justamente estaba viendo que Augusto San Miguel había hecho un documental sobre el conservatorio, sobre la fundación, pero no hay por ningún lado ninguna imagen de eso. Entonces, eso sí está súper difícil. Pero sería muy interesante si se pudiera encontrar algo sobre eso. Sí, a ver, ¿quién más? Además del maestro Gerardo Guevara. Eh, yo creo que sí debe haber material del conservatorio. Sí debe haber material del conservatorio. Tendría eso que buscar igual
La Cinemateca, si usted accede a la página web, hay una parte que dice archivo y puede buscar de pronto qué materiales hay sobre el conservatorio que tengamos ahí en la Cinemateca, ¿no? Que le pueda Claro. ayudar con su trabajo. Ujú. O sea, yo tengo algo de material porque estoy haciendo una tesis, no es sobre exactamente el conservatorio, pero sí está incluida. Entonces yo tengo también material de se me fue, pues ahora estoy sin palabras, se me fue material de periódicos. Ya. Y están justamente lo que se subía en las resoluciones de la creación del conservatorio, o sea, este periódico es de 1870. Entonces ahí está como que se declara la fundación del Conservatorio Nacional de Música. Entonces todo eso va a estar incluido, pero imágenes de las fotografías en sí, ¿no? O sea, del conservatorio, perdón, de la imagen del conservatorio, dónde era y todo eso, no hay las fotos. O sea, obviamente se sabe dónde era, pero ya solo estaría lo actual. No sé si ahí haciéndolo en que sea como que parezca más antiguo para que ponerle. Ya. Ha revisado, el Banco Central hizo una recopilación de fotos históricas. Eso queda en el edificio Aranjuez, ahora está a cargo del Ministerio de Cultura. Entonces, de Ya, pronto ahí también revisar en el archivo fotográfico que tenía el ex Banco Central, que ahora, como digo, es del Ministerio de Cultura. También ya. de pronto en el Instituto de Patrimonio, capaz que pueden tener fotografías antiguas del conservatorio. Entonces, eso, sí tendría que investigar un poco Ay, más donde hay estos referentes que le pueden ayudar para su proyecto. ya listo. Bien, ¿alguien Ya, más muchas que gracias. quisiera comentar algo, que quisiera aportar algo, que tenga algún referente de lo del conservatorio que les pueda ayudar? ¿No? ¿No? Mauricio, le escuchamos. Maestro, buenas noches. A propósito de lo que la compañera menciona, el trabajo que va a hacer del conservatorio y de los temas musicales, mi pregunta va dirigida precisamente a eso. Para mi trabajo tengo en mente una canción que, bueno, siempre he querido tenerla para que sea la canción del documental. Y este es un tema del compositor Polibio Mayorga, un tema que lo grabó por 1976, pero que, bueno, yo busqué en Saize, busqué en Sarime, he buscado en la internet, pero no encuentro que el disco esté registrado o cómo poder pedir permiso para poder utilizar este tema musical. En ese caso, ¿qué es lo que se debe hacer? No también, bueno, yo antes de la pandemia, en algún momento tuve la oportunidad cuando tenía otro correo electrónico, de ponerme en contacto con él, pero después pasaron los años, dejó de responder los mensajes y luego se vino la pandemia. No sé qué habrá pasado con mi maestro Polibio Mayorga. Perdí totalmente contacto con él. No teníamos en aquel entonces como ahora WhatsApp ni nada por el estilo. Simplemente era por correo electrónico, pero nunca más respondió los mensajes. Creo que unas 2 veces respondió y de ahí no supe más de él. Y luego pues con la pandemia. ¿Qué se debe hacer en ese caso para poder? Ya he buscado en Saize, en Sarime, no está registrado el tema, no está tampoco recibiendo regalías o cosas por el estilo. ¿Qué se debe hacer en esos casos cuando uno no tiene contacto del autor? No se tiene información del tema que está o no está registrado. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Tal vez si usted puede dar con esa pregunta, maestro. Sí, ahí lo que le diría es, como es un compositor ecuatoriano, es eso, tratar de tomar contacto con él o si ha fallecido, con los herederos, ¿no? Es importante. Igual tener por escrito una autorización de la utilización del tema. Eso es lo que hay que hacer. Hay una forma, pero no sé, yo soy un poco reacio a eso, porque se puede pagar como en SAICE un, un cierto valor que ellos determinan por la utilización de determinados temas. Entonces, frente a cualquier reclamo, de pronto usted saca eso y dice, no, yo pagué en SAICE cualquier derecho de regalías, arréglese con SAICE, ¿no? Es Ah, una ya. de las formas, digamos, de solucionar. Pero
al menos si no está registrado y eso, nunca le va a llegar la plata al compositor ni nada. Entonces, yo lo que le recomendaría es más bien eso, tratar de tomar contacto, ¿no? Ahora es más fácil, justamente por las redes sociales, por todo eso, ¿no? Buscar un contacto, sea de él o de algún familiar, ¿no? Que puedo, o de algún músico que lo conozca, ¿no? Sí, sí debe haber, ¿no? Sí, Eh, lo último que supe, él estaba ya residiendo en Miami, fue lo último que me dijo allá por el año 2014, 2015, me parece que fue la última vez que tuvimos contacto, era por correo electrónico, porque antes había un blog y había un correo electrónico de él, y fue ahí a través de eso que yo le contacté. Pero bueno, ahora veo que el blog ya desapareció, ya no hay, ya no está en internet, y pues bueno. También yo creé en Wikipedia un perfil de él, dando a conocer todo el trabajo que ha hecho. Y de igual manera lo han borrado de Wikipedia. Entonces, pues bueno, no sé qué pasó en sí. Pero perdí contacto con él. Pasaron los años, se vino la pandemia y realmente ya no volví a tener contacto. Lo último que supe es que él estaba residiendo en Miami. Es lo último que supe. bueno, pero hay consulado, tengo entendido, en Miami, del Ecuador. Podría eso, a través del consulado, de pronto en la Cancillería, pedir el correo del consulado y escribirles. Capaz que en el consulado se esté en contacto o alguien le conoce, si es que vive en Miami. Entonces, esa es la forma. Ya. Pero mi recomendación es eso, tratar de tomar contacto con él o con los herederos y que le puedan autorizar la utilización de esa música. Como le digo, el último recurso es eso, ¿no? Que va a site, se paga algo por eso, pero no es la mejor opción porque no es algo directo. O sea, si viene un reclamo, usted les manda a hacer todo hasta todo un lío legal, salir de eso, ¿no? Entonces, lo mejor es directamente con el compositor y que le autorice, ¿no? Ujú. O en todo caso, de pronto dice, en Saize me dijeron que tengo que pagar 300 o lo que sea. Prefiero pagarle a usted por la utilización de ese tema, ¿no? Entonces, esa Ya. es un poco la forma como se debería hacer. Bien. ¿Y cómo va su Ya. proyecto? Muchas gracias, Ah, maestro. ¿cómo ha avanzado? Yo ya avancé a recolectar fotografías, avancé a recolectar también unas cápsulas de video y ahora lo que estoy haciendo es organizando porque también, como le había mencionado, voy a hacer unas cuantas entrevistas a quienes formaban parte de de ese comité de aguas y pues estoy ahí viendo también ya los nombres de a las personas a las que voy a entrevistar. Voy obviamente a jugar con con estas fotografías que me facilitaron y también con esas cápsulas de video que encontré para poder ir armando el proyecto del documental. Ya, chévere. Igual, la Sí, recomendación. lo que tenía en lo que sí quería era pues siempre, toda mi vida siempre fue, yo decía, si algún día hago esto, quiero que sea la canción adecuada y la de Polibio Mayorga, que es La Minga, y que mi documental habla precisamente de La Minga, pues quería que sea lo más ideal, ¿no? Pero bueno, voy a insistir, voy a ver qué puedo hacer, a ver si vuelvo a escribir ese correo, ojalá algún momento lo lea, lo pueda, a veces nos olvidamos contraseñas y ya pues se queda bloqueado, tal vez quizá no sé si eso pasó y ya no me respondió nunca más. Pudo haber pasado, no sé si todavía está vivo el maestro, ya tenía su edad también, entonces vamos a ver, ojalá haya la manera de poder ponerse en contacto con él. Ya, pero lo que le digo, el consulado es una buena opción, o sea, que averigüen el consulado, el correo de Miami o algún teléfono que les puede escribir por WhatsApp, a ver si alguien le puede ayudar a contactar allá. Ya, muchas gracias, maestro. Y igual que la recomendación para todos, escriba, o sea, todo eso, inclusive los procesos que ustedes están haciendo, escriban, ¿no? Escriban, escriban, en serio, eso les va a ayudar a organizar mejor el trabajo, ¿no? Vayan procesando, vayan documentando, ¿no? Pero eso,
vayan, antes de lanzarse a filmar o cualquier cosa, hagan una estructura, hagan una escaleta, porque van a ver que eso les va a ayudar a organizar mejor el trabajo. Bien, igual, ¿alguna sugerencia, algún comentario para el trabajo de Mauricio? ¿No? Bueno, ¿alguien más que quisiera eso, comentarnos su proyecto, el avance de su proyecto? Nadie más que hayan venido poco participativos. Nadie. Maestro, una consulta antes de que me pase. Maestro, en las cápsulas que mostró acerca del trabajo que hacía ay, Estrella, se me fue el nombre. Ulises Estrella. Se me fue el nombre del maestro. En Ulises, perdón. Sí. El trabajo que hacía el maestro Ulises, que ahí hablaba de trabajar con niños y adolescentes. Eso ya no tiene continuidad. Actualmente ya no se está haciendo ese tipo de trabajo. Me pareció muy interesante lo que él hablaba de trabajar con los niños. No sé si eso todavía está vigente ese proyecto o ya terminó hace algunos años con él, tal vez. Sí, un poco él incentivó mucho ese taller con niños durante casi 10 años, casi desde el origen de la Cinemateca, desde el año 81, 82, él impulsó ese trabajo, ¿no? Lo que comentaba también con personas de la tercera edad. Y lamentablemente tengo entendido que por falta de recursos no se continuó con ese trabajo porque eran personas especializadas en arte y en el trabajo para niños los que hacían esta actividad, ¿no? Nosotros, el último taller que hicimos como Cinemateca para niños fue en el año 2016, que fue un trabajo bien interesante. Hicimos como un vacacional para enseñarle sobre cine a los niños, ¿no? Que fue eso, bien interesante. Pero sí, lamentablemente por falta de recursos se ha dejado de hacer, pero sí es una buena iniciativa hacer trabajo para niños, adolescentes, igual para personas de la tercera edad. Eh, Tito Molina, un cineasta que vive en Puerto Viejo, él desarrolló igual un taller de cine para personas de la tercera edad y tengo entendido que fue muy interesante, ¿no? Personas que ya tienen una experiencia y que comienzan a desarrollar ideas para hacer algún corto, alguna película. Entonces, sí, sí, ese era el trabajo de la Cinemateca, que, como les repito, lamentablemente no se continúa porque falta de recursos, ¿no? Porque tienes que contratar una persona especializada en arte o a enseñar para niños, ¿no? Entonces, o sea, no cualquiera puede dar un taller para niños, ¿no? Sí es algo especializado. Entonces, sí, no se ha continuado con ese trabajo, lamentablemente. Bien, ¿alguna Muchas gracias. otra pregunta, comentario o alguien quiere presentarnos su trabajo, por favor? Comentarnos algo. Maestro, soy Carlos, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Y más que todo, uno de los problemas que tenemos cuando nos dices escribe es que no tenemos como un formato. Sería chévere que si nos puedes ayudar con, sé que es básico, que podemos encontrarlo en el internet, pero creo que tu sapiencia, tu experiencia, sería interesante que si nos puedes cruzar un documento igual que el guión, así como documentos que son como básicos o base para o matrices o sí, pues, ¿no? Formatos que nos permitan sobre ese formato nosotros poder adaptar lo que estamos escribiendo. Eso no sé si te parece que nos puedes ayudar. Y lo Sí. segundo es que para mi tema yo sí necesitaría, bueno, voy a comenzar esta semana a buscar archivo, pero básicamente sí necesitaría buscar documentales o documentos o reportes del, por ejemplo, de la oleada migratoria del 2000, por ejemplo, más que las películas de que un mes comentaste.
sino de la oleada migratoria del 2000, de ese tipo de documentos, para en alguna forma como ir comprobando, ir también corroborando si es que esta oleada, además de la economía, me decían que era la violencia y otros factores, ir corroborando qué otros cambios ha existido, o sea, qué otros impactos puede causar a nuestra sociedad. Eso, maestro. Sí. Bien, con respecto a lo primero, sí, justamente en la tarea que les voy a mandar, sí está una estructura básica de cómo organizar una escaleta, ¿no? De guión. Entonces sí les mando eso mañana. Y con respecto a lo segundo, igual, entra a la página web de la Cinemateca y entra al archivo. Y ahí pon, por ejemplo, feriado bancario o pon migración. Entonces te van a salir todos los trabajos que tenemos ahí en la Cinemateca. Entonces ahí lo importante, como les decía, es coger el código, ¿no? Y formalmente sería mandar una carta a la directora, que es Mariuxi Alemán, al correo de gestión.cinemateca nacional, que ahí mismo está indicado, ¿no? Cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero yo igual, si me mandan una copia a mí, yo igual les ayudo con ese proceso, ¿no? Igual para todos, para ver qué materiales hay ahí que se les puede ayudar para sus trabajos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más, podríamos quedar por hoy la sesión hasta este momento. Si no hay, tomen en cuenta que el taller avanza de acuerdo a los trabajos de ustedes. Si ustedes no avanzan en sus trabajos, no podemos continuar. Y tomen en cuenta que nos quedan ya solo 5 sesiones más, que debería estar ya concluido el trabajo ¿no? Este proyecto. Entonces, sí es básico. Yo sé que todo el mundo tiene sus tareas, sus obligaciones, pero sí échenle un tiempito a sus trabajos para ir avanzando. Como les digo, mañana yo les mando esto de la escaleta. Igual, si alguien requiere más documentos, más información, se puede hacer estas tutorías individuales que les decía, de 9 a 3 de la tarde. Ustedes me escriben, me dicen, y hacemos una sesión por Zoom para juntarnos y ir ayudándoles en el avance de sus proyectos. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles y nos veríamos la próxima semana. Pero por favor, trabajen sus proyectos. Gracias y una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Una buena noche a Gracias. todos. Gracias, abracitos.